tal, amigas y amigos? Bienvenidos a esta serie de entrevistas que pretendemos hacer a distintas investigadoras, investigadores, académicos, estudiosos de la historia y la cultura de Chiapas. En esta ocasión nos encontramos en el estudio de la doctora María Elena Tovar González, con quien vamos a conversar sobre un tema apasionante sin duda en la historia de Chiapas, bastante desconocido para quienes no somos especialistas, como es el tema de la historia del ferrocarril en Chiapas. A mí me surgió esta inquietud gracias a un libro publicado precisamente por la doctora Tovar, Los finqueros extranjeros en el Soconusco durante el Porfiriato, publicado por la UNICACH y COSITECH en el 2006. Yo tuve oportunidad hace unos 5 o 6 años de leerlo, cayó en mis manos para mi fortuna. No es cierto, la visité a usted aquí mismo en esa época y usted fue tan gentil de obsequiármelo. Y bueno, me han surgido muchas inquietudes sobre la historia del Soconusco. Por eso le pedí a la doctora Tovar que nos diera oportunidad de iniciar esta serie de entrevistas con ella aquí en su estudio. Muchísimas gracias, doctora, qué amable. Y pues bueno, le pedimos que nos comparta sus conocimientos, su investigación sobre el ferrocarril en Chiapas. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el interés de dar a conocer estos temas que creo que son muy importantes para Chiapas. Bueno, de hecho, ¿por qué me interesé? Cuando estaba yo haciendo el doctorado en la UNAM, nos pedían que definitivamente ya diéramos el tema de investigación y sobre ello nosotros trabajamos. Algo que me llamó la atención cuando yo vine a este estado es que ¿por qué encontraba yo tanta diversidad racial, por así decirlo? Y cómo era la infraestructura que tenía para el desarrollo, porque escuchaba que para el siglo XIX el motor de la economía en Chiapas era el Soconusco. Yo viví en Tuxtla siempre, entonces bueno, me trasladé a Soconusco, empecé a recorrer sus fincas, a preguntarles a los campesinos, a ir a los archivos y hacerme una idea de quiénes vivían allí, ¿no? Y encontré, bueno, pues una gama de chinos, japoneses, descendientes, lógicamente, de alemanes, que llegaron en finales del siglo XIX. Norteamericanos hubo, ingleses. Entonces, bueno, Soconusco generó un crisol de razas, de cultura, y prosperaron para la siembra del café y de otros productos en su fértil terreno. Entonces, bueno, ya adentrándome y viendo las temáticas, lógicamente, Finqueros extranjeros de Soconusco no habla de ferrocarril específicamente. El ferrocarril es una parte de, porque lo que me interesaba a mí era quiénes eran, qué vinieron a hacer, cómo se desarrollaron, y me voy encontrando que para ellos fue primordial que hubiese un desarrollo tecnológico con vías férreas. Cuestión que también estaba de la mano con los intereses de infraestructura que tenía en ese momento Porfirio Díaz, y lógicamente también las compañías extranjeras, porque se está abriendo México al capital extranjero. Entonces, haciendo un poco de historia, bueno, ¿quiénes son los que llegan, ¿no? ¿Y quiénes son los que invierten? Tenemos que recordar que está, pues, Rockefeller, que está interesado en el petróleo. Él está haciendo investigaciones en diversas partes de la República, sobre todo en Veracruz, en Tampico, pero en Chiapas también, a tal grado que, bueno, lo encontraron después, en Cambas, en la zona norte de Tabasco, cerca de Tabasco. Y también, pues, el hecho de ganar con estas inversiones con su gran amigo, que era el rey del acero, ¿sí? Carnegie, que, bueno,
tenía tanta producción que pues, lógicamente se necesitaba acero. Entonces, bueno, esas personas que están haciendo, multimillonarios, que están haciendo riqueza en diversas partes del mundo, pues encontraron también un espacio aquí en Chiapas. Y el tren fue muy importante pues durante bastante tiempo, todavía para el siglo XX. Yo tengo pues pláticas con personas que recuerdan el tren de Arriaga, que era como un paseo también, pero era la posibilidad de comunicarse. Pero para los finqueros alemanes interesados en la siembra del café y exportarlo a Europa o a Estados Unidos, pues requería. Y esto fue un proyecto que estuvo dándose, pero tuvo muchos traspiés, y hasta que realmente se logra para 1908. Bueno, ya entrándonos en el tema de ferrocarril específicamente, dejando a un lado los diversos temas que yo investigo en el trabajo, para darme una visión de conjunto. ¿Qué era el Soconusco? ¿Qué importancia tenía? ¿Qué significó para finales del siglo XIX? Y bueno, ¿y por qué atrajo a tantas inmigrantes, familias, porque venían familias, a asentarse en estas tierras tan productivas y desarrollar productos agrícolas? El resto de la investigación, bueno, ya hablo quiénes son, cómo se asociaron, su productividad, su riqueza, sus demandas. Hubo muchas demandas también entre ellos, por falta de cumplimiento a las grandes compañías europeas o norteamericanas. En fin, hay muchas series. Pero hablando de ferrocarril, que fue un tema central de petición que requería no la población de Chiapas, no la población del Soconusco, lo requerían los finqueros, cafetaleros, los productores que necesitaban vender, claro, comunicar Centroamérica con el norte del país y con Estados Unidos. Había que llevar toda esa producción. Así es. Entonces, bueno, había interés en el plátano, en el mango, en el algodón, pero bueno, había productos que podían adaptarse, por ejemplo, el café, pero productos que les gustaban, las frutas, pues eran perecederos, o sea, no dilataban el tiempo que requería todo el trayecto de México a Europa, ¿sí? Fue eso, con el tiempo y la tecnología y los refrigeradores y todo esto, bueno, fue cambiando la situación, pero para ese momento no lo había. Entonces el café se convirtió en la gran posibilidad de riqueza. Lógicamente también intervinieron mexicanos, intervinieron gente que se dieron cuenta de que, bueno, era un muy buen producto, y hicieron todo lo posible también por tener fincas, entre ellos pues Matías Romero. Matías Romero no es casual, él ocupó espacios en la política mexicana como secretario de Relaciones Exteriores y luego como embajador de México en los Estados Unidos. Hizo muchas amistades, muchos contactos, y bueno, Porfirio Díaz alentó que salieran documentos, salieran boletines, dando a conocer las prebendas, dando a conocer pues las ventajas que tenía Soconusco para aquel que viniera a invertir. Él decía que vengan a invertir en estas tierras, ¿no? Y además, pues con la visión interna de que los mexicanos no sabíamos aprovechar del todo nuestras posibilidades, no sabíamos realmente cómo hacer negocios a nivel internacional. Y bueno, era un concepto que se decía que íbamos a aprender con el contacto de estos grupos que venían a enseñarnos, entre comillas, ¿no? Pues sí, porque realmente muchos trabajadores mexicanos y guatemaltecos pues trabajaron en las fincas de café, que hasta la fecha están, ¿no? Ahora se hace un recorrido turístico, pero eran pues lugares con arquitectura que recordaba de dónde venían y de las posibilidades que había en la región, ¿no? Sí, y que era un gran motor económico. Muchas veces olvidamos eso.
creo que esa fue una gran época de construir, de desarrollar toda esta economía en el Soconusco, que muchas décadas después se ha olvidado y se ha descuidado. Pero yo quisiera, doctora, si es posible, nos enfocáramos un poquito en lo que fue el Soconusco en ese momento del cual usted nos está hablando. Es decir, era terreno para la diplomacia, también para una guerra económica fuerte, porque era el momento en que las potencias británica y francesa principalmente, y los alemanes, tenían intereses muy fuertes en el Soconusco, en Centroamérica, pero también la doctrina Monroe pues no lo permitía, y había este conflicto entre Estados Unidos con sus manos metidas en el Soconusco defendiendo el lema aquel de América para los americanos. Háblenos un poquito de eso. Pues lógicamente es una etapa donde las grandes potencias de Inglaterra, bajo el reinado de la reina Victoria, se están expandiendo en el mundo, ¿no? Y no quieren dejar también de desaprovechar el espacio aquí. No les interesaba colonizar, les interesaba invertir, y a ellos les interesaba el petróleo y extraer, obviamente. Y a los alemanes sí les interesaba asentarse, hacer colonias que fueran productivas, y conforme pasaba el tiempo, pues generaban una inversión y una riqueza para ellos mismos, ¿no? Mandaban a traer personas, administradores alemanes, aprendían el oficio. Muchos de esos administradores se casaban con las hijas de los finqueros. Estos finqueros, pues, sobre todo los alemanes, mandaban a traer a sus esposas o sus novias de Alemania para conservar la raza. Y bueno, es muy interesante todo el proceso, ¿no? Los chinos, ¿por qué están ahí? Pues porque se abren las fuentes para el trabajo ferroviario, y los chinos ya habían demostrado pues una visión, una utilidad en la puesta de vías férreas en los Estados Unidos. Entonces los chinos fueron también como dejados que vinieran aquí, no considerándolos como una inmigración permanente, pero los chinos al paso del tiempo terminaban sus contratos y se iban, y luego se instalaban y ponían tiendas, o eran aguadores, o se casaban con nativas, se casaban con mexicanas, y bueno, generaban una familia. Y así, bueno, el Soconusco es una representación de ello, ¿no? No en balde todavía la importancia de su comida, claro, y de sus representaciones culturales en las festividades que hasta la fecha se realizan, ¿no? Los ingleses, pues sí estuvieron, hubo familias, porque también les interesó la productividad de mule, ¿sí? Ya era una época en que empezaban las llantas para los carros, y entonces pues era muy productivo tener también inversión en árboles de hule para las llantas, ¿sí? Entonces cada uno es interesante verlo, pero Matías Romero, ¿qué es lo que hacía ya en Washington como su papel diplomático, ¿no? Estamos hablando para 1883, promueve un tratado comercial con los Estados Unidos. Con inversionistas para el asunto del ferrocarril. Claro. Lógicamente con una ventaja, que era productos libres de impuestos. Entonces, bueno, era atractivo, viniesen, ¿no? Entonces los norteamericanos no tenían que pagar aranceles en la construcción de los ferrocarriles. Por ejemplo, hubo gente que se alineó con ellos, mexicanos, que empezaron a hacer negocios también, y empezaron a llegar, por ejemplo, William Prescott, Ulises Grant, bueno, pues el primer presidente de los Estados Unidos, era gran amigo de... Y que estuvo en la guerra civil, ¿sí? Uno de los militares. Así es, amigo. Capitán Grant. Amigo de Romero. Entonces, bueno, ahí se entretejían negocios, pues, muy cercanos a personajes que les interesaba la expansión y la inversión, ¿sí? Y bueno, Matías Romero pues no era chiapaneco, era oaxaqueño, pero representó a Chiapas pues por mucho tiempo. Entonces así empezaba la Southern Mexican Railroad Company, y por México, pues en ese tratado que se firmó por Estanislao Cañedo y Matías Romero.
Entonces, bueno, ahí ya queda un documento específico, ¿no? Como diciendo, Estados Unidos ya tiene un espacio bien asegurado. Se permitía, ¿para qué este tratado? Pues para que pasaran alambres, ciertos calibres, hierro, locomotoras, pues era lógico, ¿no? Lo necesario para la construcción del ferrocarril. ¿Qué acciones tomó, por ejemplo, Edgar Weiss, que fue el que nombraron para estuviera al frente de esta concesión? Que fue el agente del general Grant. Pues una cosa es que lo conocían, pero Grant no iba a estar, o sea, nombraron a Edgar Weiss para que estuviera Edward al frente de todo esto. Se exentaron contribuciones por 20 años, cosa muy ventajosa, y el representante de Weiss en Chiapas pues fue Matías Romero. Romero y Cañedo fueron acusados de pro-estadounidenses. Lógicamente los otros, alemanes, los ingleses, estaban ahí, bueno, porque les tenemos ventaja, ¿no? Y pues se zafaron como podían, en fin, para que no dejaran que la Southern Railroad Company avanzara. Y entonces como que se fue atrasando un proyecto, ¿no? El tratado se ratificó en México, pero en los Estados Unidos los grupos proteccionistas lo impidieron. En esos momentos también Estados Unidos pasaba por una situación que iba a desatar pues, la guerra civil, ¿no? Y eso también pues, fue aprovechado por los intereses internacionales como Francia, que vieron un momento adecuado para que llegara un príncipe, en este caso Maximiliano de Habsburgo, que fue señalado por Napoleón III, apoyado por Francia, con tropas, con dinero para que viniera a reinar en esta zona, apoyado por un grupo de conservadores que veían que el concepto de la república no funcionaba, que la política de Juárez, el concepto del liberal, está muy metida ya con la visión de la masonería, las logias escocesa y la logia yorquina. Entonces, bueno, hay una serie de situaciones que no se pueden dejar de lado, porque tiene que ver hasta con condiciones que resultan hasta la fecha, ¿sí? Pero ahí está. Sí, parece que estoy viendo una fotografía de la actualidad, pero en daguerrotipo esta situación en que los intereses capitalistas globales aprovechan que Estados Unidos se concentra en su propia guerra civil y las potencias europeas tratan de llevar su tajada, ¿no? Inglaterra, Alemania, sí. Y bueno, hasta que ya definitivamente pues, gana la guerra civil norte, pone los puntos sobre ahí y empieza a delimitar espacios, ¿no? El tratado se ratificó en México, pero los Estados Unidos no lo quisieron, ¿no? Pero para 1890, Porfirio Díaz otorga otra concesión a George Wilson, ¿sí? Cónsul inglés en San Benito, que en San Benito pues era el puerto de la ciudad, que representaba la Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano y Pacífico, y la concesión para aperturas ferroviarias. Dice, bueno, si no avanza esto, porque los mismos norteamericanos no están dejando en el Congreso, etc., pues demos otro, ¿sí? Esto fue de un inglés, era del interés de Londres. Se traspasaron los derechos y obligaciones a Arthur Reginald Bilbert y George Exeter para unir la estación de San Jerónimo con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, que ya estaba trabajando y donde tenía muchísimo que ver pues el trabajo que hacía la Pearson, la compañía inglesa, que también estaba interesada en encontrar pues, fuentes de petróleo, ¿sí? Los trabajos iniciaron en 1892, pero esta compañía limitada del ferrocarril mexicano y centroamericano no pudo cumplir también los términos, porque tenían términos, tienes que avanzar tanto, para 1893, y pues de hecho 2.000 toneladas de rieles e implementos que se habían traído pues quedaron ahí tirados porque pues no, se les venció la concesión, no pudieron, en fin, y ahí quedó.
otra de las posibilidades que hubo fue James B. Eade, que propuso la construcción de una cuádruple vía de ferrocarril para transportar los barcos. Ya había otro interés, o sea, bueno, no nada más para... Sí, estaba el Pacífico, claro, ahí a la mano para... Claro, entonces ya había puertos de otra visión. Y se generaron proyectos para construir vías férreas, y el gobierno mexicano otorgó concesiones para 1880. Porfirio Díaz comenzó negociaciones con el contratista mexicano, a quien le rescindió el contrato en 1888, tampoco pudo. Luego de construir 108 kilómetros de vías férreas. El siguiente contrato se fructificó a la muerte de este contratista, desgraciadamente, y el tercero falló por el costo calculado que habían dejado y no les alcanzó. Entonces, bueno, quedaban ahí truncados. Como vemos, entonces, a lo largo del tiempo, pues sí había las concesiones, había el interés, pero no había las condiciones específicas de los inversores para salir adelante. Y en todo esto, los intereses internacionales que se están moviendo, ¿no? Un cuarto contrato que hubo, que llegó a la conclusión de la vía para 1894, generaron los puertos de embarque de Salina Cruz, del Pacífico y Coatzacoalcos en el Golfo, que tenían deficiencias de infraestructura. Díaz concesionó a los británicos, sobre todo a Pearson & Son, que había participado en obras de drenaje en el Valle de México, la viabilidad de estos puertos, y las obras concluyeron ya en enero de 1907. O sea, para que vean ustedes cómo se traslada de uno a otro. 2 décadas. Sí. En 1893, Guatemala reclamó como suyo el oeste de la región de la Cantón. O sea, esta zona no estaba sin problemas, claro, porque Guatemala, y bien delimitada, claro, Guatemala seguía diciendo que esa zona le pertenecía, a raíz de la independencia de la zona de Tuxtla y Comitán y todo esto, para unirse al Imperio Mexicano y después a la Nación Mexicana, y que designó, y que bueno, Soconusco para un determinado tiempo dijo: yo ni le pertenezco a Guatemala ni pertenezco a México, pero cuando llega Santana para 1842 dice: ya, Soconusco es nuestro, ya se acabó el saludo. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya Soconusco empieza a ser parte de las consideraciones de la nación. Doctora, ¿recuerda si los ingenieros agrimensores que se hicieron cargo de la delimitación del tratado de limítrofe entre México y Guatemala, creo que eran británicos, ¿verdad? No eran precisamente norteamericanos? Había bueno, los alemanes. Porque me puse a pensar ahorita quién iba a defender esos intereses, ¿no? Al final de cuentas. Había intereses también, había norteamericanos metidos, había alemanes, los embajadores, o sea, cada quien decía: no, hay que ver que esto no pase de la raya, que para que no nos afecte, ¿sí? Y bueno, en el caso de Guatemala, pues se estaba pidiendo que se reconociera la zona de la Cantón por la corta de maderas finas que salían, ¿sí? Claro. Y el Petén, toda esa región. Sí, que talaran la caoba, el cedro, y con permiso gubernamental de Policarpo Valenzuela y con beneficio de Policarpo Valenzuela y Miguel Torruco de Policarpo. Federico Schlinger también estaba ahí, y de la compañía romana. Entonces estuvieron muy interesados ya no en vías férreas, pero sí en la zona de talar bosques, cosa que estuvo a la par, porque se requería desbrozar terrenos para poner vías férreas, para hacer infraestructura, pues convenía que hubiese otros que hiciesen ese trabajo y impulsaban muy contentos. Entonces ahí se combinan varias cosas, por eso también en el trabajo pues tocó el hecho el deslinde, quien deslindaba, quiénes eran los que deslindaban, normalmente eran extranjeros o mexicanos del centro, y tenían pues intereses. Bueno, Guatemala pidió el arbitraje de Estados Unidos y por Miles Ross, norteamericano, que propuso desconocer la línea divisoria. Dice: no vamos a hacer corto.
entonces ahí saltaron, no hagan nada, ¿qué vamos a hacer? Y entonces otra vez, la línea divisoria entre Guatemala y México se llevó bastante tiempo en el resto del siglo XIX y llega a ser un conflicto, ¿no? Porque si Guatemala decía, este es mi terreno y estos son mis bosques, y México decía no. De hecho, Matías Romero, pues para solucionar hasta cierto punto, quiere también ser inversor, cafeticultor, pone una finca llamada La Chácara, y pues Barrio se la quema, ¿no? Y dice, bueno, de milagro no me mataron, no salía muerto, porque era bastante agresivo, lo hacían los indígenas de Tlacomulco, y como marcando el presidente de Guatemala, pues usó. Entonces toda esta zona fue conflictiva. ¿Cómo se podía garantizar a los inversionistas que viniesen a tener terrenos con todas las ventajas de 20 años de exención de impuestos si no había la seguridad en la zona? Y que paradójicamente no la tenía el mismo Matías Romero, siendo tan cercano a Porfirio Díaz, ¿no? O sea, siendo un hombre tan poderoso. Después abandona el proyecto y se vuelve otra vez a la diplomacia, y de hecho muere en los Estados Unidos. Le tocó pues defender muchas situaciones con México. Ya para 1901, ¿sí? Franklin Everett y sus hijos, tenía varios hijos, Edward, Fremont y Walter, construyeron en Chicago la compañía de ferrocarril Panamericano, pero eso hasta 1901. Entonces dijeron, bueno, aquí nosotros generamos un proyecto, y Díaz, viendo que era posible y que se comprometían, bueno, pues entonces y que se concesiona ligar al ferrocarril de Tehuantepec, que ya estaba con la frontera de Guatemala. Lo veía pues bastante bueno. Para 1903 en Chiapas se firma entonces el contrato con Bertolt Baruch, que era el representante del Panamericano, por eso se llama el ferrocarril Panamericano, porque tenía que pasar por Centroamérica, para pasar por Puerto Arista. Por eso es tan importante las vías férreas de esa zona. Doctora, y estoy pensando, perdón, que desde la perspectiva actual uno piensa en la autopista, en las carreteras que tenemos, pero en esa época el gran medio de transporte, si no eran las mulas y los arrieros, pues era el ferrocarril sin duda. O sea, de ahí reviste la gran importancia de esa inversión. El ferrocarril fue una avanzada increíble. De hecho, se hacía días a caballo para llegar a Tuxtla, para llegar a Comitán. O sea, por eso Chiapas estuvo con los conflictos desde la época colonial, pues muy alejada de la capital de Guatemala, y muy alejada de la capital de México. Entonces Chiapas realmente pues era como un centro específico que guardó muchas tradiciones, guardó muchas conveniencias, y tuvo que vivir con los intereses que se estaban dando en una zona que estuvo libre de Soconusco. Claro, ¿sí? Entonces, bueno, es muy interesante. Por eso a veces... ¿Fue de 1948, 84? 42, cuando ya se incorpora, en 1842. Entonces, con Santana. Todo esto, esa historia dejó memoria, ¿no? Y por eso vemos que a veces Soconusco tenía esos visos otra vez independentistas, ¿no? Y todavía lo supo en el siglo XX. Y todavía hay rumores del interés. Bueno, pues sí. Entonces, esta conexión que se hacía ya con el Puerto Arista, pues imagínense, ya conectaba a la estación de San Jerónimo en Oaxaca, ¿sí? Y costó con una subvención de 75,000 pesos por kilómetro. Era un gran caso. Claro, lo tenía que hacer inversores extranjeros, porque bueno, los mexicanos no entraban. De hecho, en la investigación yo menciono el trabajo de la doctora Ludlow, que hace un análisis de que por qué los mexicanos no invertían. Y para ese entonces los mexicanos estaban, de las clases altas, estaban más preocupados pues, también por su prestigio, por guardar su capital, y no arriesgaban mucho.
pero sigue ocurriendo en Chiapas en gran medida, ¿no? No arriesgaban mucho. Sí, entonces, bueno, dice, ella hace una crítica que se interesaban más en lo que se llamaba los araos, los bailes, quién estaba mejor vestido, etcétera. Esa era una parte de la sociedad y los extranjeros pues se admiraban de que no se pusieran a trabajar muchas de las riquezas de la zona, ¿sí? A tal grado que después se recogen comentarios de los mismos inversionistas, los alemanes decían, bueno, los trabajadores de la zona son increíbles, aguantan, hacen, etcétera. ¿Y cómo no los aprovechan estos inversionistas chiapanecos? Ellos mismos lo dicen. Yo creo que era un poco aquella vieja idea del hidalgo viejo del que habla Cervantes y del cual se burla Quevedo, ¿no? De que no querían trabajar, que querían seguir viviendo de su riqueza, cuidando sus terrenos, que no se metieron al capitalismo, así que quedaron un y poco con idea las familias, aristocrática. entonces a quién le queda, con quién se casan para que se amplíe el nivel. La riqueza estaba garantizada en la cantidad de tierras, Sí. ahí estaba la riqueza. Y para el inversionista estaba relacionada pues en la productividad. ¿Sí? Las tierras también las compraba, pero era a medida de que ellos iban pues teniendo más capital, ¿no? Entonces por eso hicieron fincas. Luego los administradores, sobre todo los alemanes, que administraban las fincas de estos inmigrantes que llegaron al principio, por ejemplo Ederman o se me fueron algunos nombres alemanes, se casan las hijas con los administradores y entonces, bueno, conocen el negocio interno, compran terreno y vuelven a hacer otras fincas y así crece la productividad germana en la zona para la exportación del café. Para 1903 Chiapas firma un contrato otra vez con Bertolt Baruch, que era el representante de esta familia Everest, para este tren panamericano, y en 1904 se modifica el trazo porque hacia Pichacho hay Oistepec, para entroncar con el Tehuacán. La idea era no nada más construirlo, sino entroncar con el gran ferrocarril del Tehuacán. Muy interesante. Entonces, para 1906, David Duck continuó las vías hacia el Suchiate y en 1907 avanzó hacia Huehuetán. Entonces, la población veía, wow, que iba ahora sí la el modernidad, caballo de acero avanzando. La modernidad ya nos llegó, ¿no? El último riel se colocó en 1908, ¿sí? Y el 1 de julio de 1908 se inauguró el ferrocarril de Chiapas que unió San Jerónimo con Tapachula y el ramal de Puerto Arista con Tonalá. Entonces realmente la idea pues es que se podía haber continuado, pero bueno, a nivel nacional se tomó la decisión, que fueron decisiones de índole de intereses internacionales, de que México no tuviese tantos. Pues que no progresa porque mejor de materia prima y la riqueza del subsuelo, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Yo me pongo a pensar, doctora, imagínense que estaba el ferrocarril y era la gran posibilidad de traslado de mercancías, de personas. Imagínense si esas vías hubieran subido a Tuxtla, a San Cristóbal, a Comitán y por la frontera regresar nuevamente a hacer ese circuito, o bien por la región de la selva, o bien hacia Tabasco, que era el mercado natural. Se habría dado, bueno, estamos especulando, pero habría dado la gran las circunstancias posibilidad de también hacerlo. entraron para 1910, pues el día sale, los alemanes decían que había sido un magnífico presidente por la cantidad de posibilidades de inversión que había generado. No estaban muy de acuerdo la población mexicana sobre ello, pero bueno, para 1908 se inaugura el ferrocarril de Chiapas y la estación se llamó Mariscal, ¿sí? Por Ignacio Mariscal, que quedó en los tratados de límites entre México y Guatemala. En 1882 así quedaba. Luego se cambió a Suchiate, le cambiaron el nombre, ¿sí? Esto favoreció el crecimiento de Ciudad Hidalgo a partir de 1908. Esa ciudad ya la frontera con Guatemala, ¿no?
Y bueno, pues tenemos ya la inauguración del ferrocarril, ahí todas las vías férreas de la estación, podemos ver hasta la fecha. Hay interés de que se rescate esto como un monumento histórico, que se está trabajando, hay proyectos, pero desgraciadamente el desconocimiento histórico del mexicano, de la población chiapaneca, por sus propios raíces, orígenes, va dejando historia. Parece que el presente, el momento, los catapulta. Y la ignorancia es un enorme lastre. Yo estoy pensando ahorita que mencionaba Mariscal, yo decía, ¿por qué se llama Mariscal uno de los municipios que están en la sierra? Y uno lo que aprende en la primaria y la secundaria es un poco el Mariscal Bismarck, ¿no? Y olvidamos que tuvimos un gran personaje aquí que fue precisamente Mariscal. Eso es lo que nos interesa compartir con ustedes justamente aquí desde el Colegio de Chiapas, el College, y aprovechar los conocimientos de nuestros socios y de mucha más gente que nos pueda ayudar. Por eso los invitamos, 4, 3, 2, 1. Por eso los invitamos a acercarse a el conocimiento de Chiapas, de nuestra cultura, de nuestra historia, y por recomendarles este magnífico libro de la doctora, Los finqueros extranjeros en el Soconusco durante el Porfiriato, como muchos otros títulos que iremos compartiendo con ustedes y que creemos que es fundamental para el conocimiento de la historia y de la cultura de Chiapas. Doctora, podríamos estar con usted conversando muchas horas más, pero pues bueno, ya habrá oportunidad, y muchísimas gracias por recibirnos nuevamente, se lo agradecemos, y seguiremos con mucha atención su trabajo de publicaciones y otros títulos que tienen por allí, que ya habrá oportunidad de conversar sobre ello. Bueno, muchas gracias. Ya es con más detalle cómo fue el ferrocarril, cuántos vagones tuvo, el nivel de pasajes que llevaba, la productividad de la zona, cómo se incrementó. En fin, realmente para los nativos del Soconusco y para los inversores fue una gran obra. Y que pueden encontrar en este libro, claro, por supuesto, toda esa información. Acérquense a la lectura de los temas sobre Chiapas. Es en verdad apasionante, es como una gran aventura del espíritu humano y del conocimiento. Nos vemos a la siguiente. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con el público de Texas y hablar pues de la temática que me parece fundamental que conozcamos los que vivimos, radicamos en esta zona, y otros que se interesen. Y sobre todo como un reconocimiento a la academia. ¿Cuántos años de investigación fueron, doctora, para...? Pues bueno, hice un doctorado, pero durante ese tiempo fui avanzando. En la UNAM tienen un sistema muy específico, se tiene que presentar los avances ante el público en un auditorio. Por lógica no podemos, la gente se da cuenta si no hace avanzado. Me tocó compañeros que llegaban lo que habían dicho anteriormente y lo sacaban del programa. Era muy, muy riguroso. Entonces siempre había que estar al tanto. Y bueno, combinando la investigación de archivo, buscando, porque ese es el trabajo del historiador, ¿no? Me basé muchísimo en el periódico oficial. Sí, en el periódico oficial había una versión, y después compararla con otros, las cartas de Porfirio Díaz, lo que los informes de gobierno. Debe ser emocionante ver todo ese material. Muy interesante, pero se lleva su tiempo y tiene que apasionarse para que salga un producto. Sí, y lo que podemos entender es que el mecanismo, la rueda de la historia no se da por simple capricho, sino que las condiciones, las circunstancias económicas son las que determinan estas transformaciones, ¿no? Pues sí, yo trabajaba dando clases y me levantaba a las 4 de la mañana para trabajar en la tesis. A las 7:30 ya me arreglaba, y me iba a trabajar a las 8. Entonces realmente fue un trabajo arduo, constante,
y pues me llevó tiempo porque bueno, pues ya también tenía la obligación no nada más laboral sino familiar, mis hijos estaban pequeños y no valía por todos. Claro. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias nuevamente doctora, nos vemos en la siguiente oportunidad que tengamos de estar juntos en un nuevo programa para el Colegio de Chiapas.